Hola y bienvenidos a esta pequeña sesión. Vamos a comenzar con una de las sesiones que teníamos pendiente de la clase de Matemática 4, específicamente pues continuando con los temas de ecuaciones diferenciales. En esta ocasión voy a presentarles la clase en este formato. Vamos a ver cómo funciona. Espero que ustedes luego me vayan diciendo qué les parece. Y bueno, vamos a comenzar. Para esta sesión, específicamente, dado que ya hemos venido trabajando bastante los distintos métodos básicos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, y a eso me refiero pues al método de separación de variables, al método de ecuaciones diferenciales exactas de primer orden, ecuaciones diferenciales homogéneas de primer orden también, y obviamente las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Entonces, antes de avanzar un poco con las aplicaciones que tienen este tipo de ecuaciones diferenciales, y obviamente avanzar también luego con algunos de los métodos que permiten resolver ecuaciones diferenciales de un mayor orden, quisiera que discutamos algunas cosas sobre ecuaciones diferenciales que son de orden superior, es decir, tienen un mayor orden, pero que pueden ser resueltas de manera relativamente sencilla, convirtiéndolas a ecuaciones diferenciales de un menor orden. Entonces vamos a... creo que el tema lo vamos a poner así, lo vamos a definir así como ecuaciones diferenciales de orden superior pero que se resuelve fácilmente, ¿no? O sea, que son fáciles de resolver. Vamos a ponerlo así entre comillas o entre paréntesis. Eh, no sé si será la palabra correcta, pero vamos a dejarlo así, ¿no? Vamos a pensar que sí. Relativamente fáciles de resolver. Entonces, en este punto, pues digamos que ya es conocido por todos, digamos, los métodos básicos, y por lo tanto estamos bastante familiarizados en cómo se resuelven. Cuando se plantea el problema básico de una ecuación diferencial o los fundamentos de lo que son las ecuaciones diferenciales, se habla de las ecuaciones diferenciales de resolución inmediata, ¿no? ¿Y cuáles son estas ecuaciones diferenciales de solución inmediata? Pues son las ecuaciones diferenciales que, en primer lugar, dependen de una sola variable. La ecuación está expresada en términos de la derivada de la variable dependiente y nada más de factores de la variable independiente. Entonces, cuando nosotros estudiamos, para esto hagamos un pequeño paréntesis, comenzamos a estudiar las ecuaciones diferenciales, vimos que el problema fundamental para resolverlas era este, ¿no? Cuando nosotros teníamos una derivada igualada a una función de x. ¿Y por qué era el problema fundamental? Bueno, porque este problema se resolvía por integración inmediata. Pues algo muy parecido ocurre con una ecuación diferencial de orden superior. Es decir, en realidad nosotros podríamos generalizar este problema básico. Y es lo que vamos a hacer ahorita como primer paso, ¿no? Vamos a generalizar este problema. Es decir, vamos a ver que este problema así de fácil, que se resolvía de forma casi que inmediata, se puede llevar a un problema de orden superior. Es decir, donde mi derivada no sea una primera derivada. Y para ello vayamos directamente a un ejemplo, ¿no? Entonces, tomemos este ejemplo, ejemplo 1. Y para ello vamos a plantear la siguiente derivada. Tenemos la y de orden 4, es decir, tenemos la cuarta derivada de y igualada a una función x.
Entonces, si ustedes se fijan, es prácticamente el problema que que estábamos mencionando, ¿no? Tenemos una derivada y todo está igualado o el resto de factores está en términos de la variable independiente, ¿no? Y esto simplifica muchísimo el problema. Obviamente, para poder resolver este tipo de problemas necesitamos tener condiciones iniciales. Entonces, para ello vamos a establecer las siguientes condiciones iniciales. Primero vamos a decir que y debe de ser 0. Y' vamos a decir que debe de ser 1. Y2' debe de ser 0. Y 0 también debe de ser Y3'. Es decir, la variable Y en mis condiciones iniciales debe de valer 0. La primera derivada 1, la segunda derivada 0, al igual que la tercera derivada. Y obviamente aquí falta la última condición inicial. Bueno, quizás para no confundir, vamos a ponerle así. Y X en este caso debe de ser también 0. O vamos a establecer que debe de ser 0. ¿De acuerdo? Entonces vamos a resolver este problema de valores iniciales para una ecuación diferencial, de orden 4. Entonces, como solución, vamos a ver, para la solución vamos a ir haciendo lo siguiente. Primero, observamos que, pues dada la ecuación, como paso número 1, pues basta hacer una integración de la primera ecuación. Entonces, decimos eso, ¿no? Con una integración se tiene lo siguiente, ¿no? Entonces nosotros integramos y a la cuarta en términos de y e integramos x en términos de x, ¿no? Haciendo este proceso obtendríamos lo siguiente, ¿no? Del lado izquierdo de esta ecuación, pues lo que hacemos es bajar el orden, ¿no?, de esa ecuación, y ahí nos quedaría que esto nada más nos queda y3' igualado a la integral de x, aunque ya sabemos que esa integral pues es x al cuadrado sobre 2 más una constante de integración. En este caso le vamos a llamar c sub 0. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿por qué? Y vean lo necesario de las condiciones iniciales, ¿no? Si nosotros siguiésemos integrando, obviamente vamos a poder llegar a una ecuación, a una solución general, pero que nos va a quedar en términos de bastantes variables, de bastantes constantes, O sea, nos va a quedar ahí en términos de una C sub 1, luego una C sub 2, una C sub 0, y así sucesivamente. Entonces, con las condiciones iniciales nos vamos a quitar este problema de tener tantas constantes, y vamos a comenzar a eliminarlas desde acá, de entrada, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esto, aplicamos las primeras condiciones iniciales, que en este caso sería que y3' es igual a 0. Entonces, aplicando condiciones iniciales, ¿qué tenemos, no? Tenemos que y3' es igual a 0. Y esto significa que, bueno, esto es cierto si x es igual a 0, ¿no? Tenemos esas dos condiciones iniciales. Lo que significa que aquí tendremos que 0 es igual a 0 al cuadrado sobre 2 más c sub 0. Y aquí concluimos que c sub 0 debe ser 0. Ya tenemos la primera, digamos, el valor de la primera constante. Entonces, ya que conocemos esto, pues continuamos con el proceso. Es decir, aquí yo puedo decir que y3' es en realidad x al cuadrado sobre 2, nada más. Y con esto pues vuelvo a integrar. Entonces aplico una segunda integración. Y aquí me queda que aplicando una segunda integración, lo vamos a escribir. Entonces, aplicando una segunda integración, tendríamos lo siguiente, ¿no? Entonces, acá nos va a quedar que y2'
debe de ser igual, bueno, a la integral de x al cuadrado sobre 2. Eso me va a quedar 1/2 por la integral de x al cuadrado, que eso es x al cubo sobre 3, más otra constante de integración. En este caso lo voy a llamar c sub 1. Aquí evidentemente se puede multiplicar y esto nos quedaría nada más x al cubo sobre 6 más c sub 1. Volvemos a aplicar condiciones iniciales y pues prácticamente son las mismas, ¿no? Entonces vamos a decir esto, dado que y2' es igual a 0, si x es igual a 0, ¿no? Aquí lo tenemos, que serían estas dos condiciones. Y dicho esto, pues acá si x vale 0, al final llegaríamos a que c sub 1 también debe de valer 0. Y ya que tenemos esto, bueno, nos queda lo siguiente, ¿no? Podemos concluir, bueno, todavía no el ejercicio, pero sí podemos llegar a una pequeña conclusión de que y2' es nada más x al cubo sobre 6. Y ya que tenemos esto, volvemos a repetir el proceso, es decir, volvemos a integrar. Y aquí pues llegaríamos a lo siguiente, ¿no? Integrando una tercera vez, entonces tendríamos que, si después de una tercera integración, tenemos lo siguiente, ¿no? Después de una tercera integración, tendríamos que y' es igual a 1/6 por la derivada de x al cubo, es decir, 1/6 por, bueno, 6 por 4, 24, ¿no? Entonces me quedaría x a la cuarta sobre 24 más otra constante de integración, en este caso llamémosle c sub 2. Y bien, volvemos a aplicar condiciones iniciales, solo que en este caso y' vale 1 cuando x vale 0. Entonces, aplicando condiciones iniciales, tendríamos que 1 es igual a 0 a la cuarta sobre 24 más c sub 2. Y aquí concluimos que c sub 2 es igual a 1. Y ya con esto, pues el problema se nos reduce a y' igual a x a la cuarta sobre 24 más 1. Y una vez más, restaría integrar una vez más, ¿no? Una última vez, para poder tener ya el valor de y. Integrando una última vez, llegaríamos a que y es igual, y aquí habría que integrar esta expresión de x en términos de x, entonces nos quedaría 1 sobre 24 por la integral de x a la cuarta, que eso es x a la quinta sobre 5, y entonces 5 por 24 es 120, y aquí nos quedaría x a la quinta sobre 120, más una constante de, bueno, más la integral de 1 en este caso, que sería x, más una constante, ¿no? Llamémosle c sub 3. Y ya para este caso, ya casi lo tenemos, bastaría nada más aplicar las últimas condiciones iniciales, en este caso que y vale 0 cuando x vale 0. Entonces, haciendo el último proceso, nos quedaría que y es igual a 0 cuando x vale 0. Entonces aquí sobre 120 más 0 más c sub 3. Y aquí pues concluimos que c sub 3 también vale 0. Y una vez que tenemos esto, así, por lo tanto, ya que hemos trabajado todo esto, tendríamos que la solución general para el problema debe de ser y igual a x a la quinta sobre 120 más x y nada más, ¿no? Porque la constante valdría 0. Y ahí tendríamos la solución. Ok. Aspectos importantes
sobre este tipo de problemas, evidentemente no tienen mayor grado de dificultad de este tipo de ecuaciones. Es importante mencionarlas, por supuesto, porque es un caso bastante peculiar o interesante de lo que son las ecuaciones diferenciales de orden superior. En realidad se podría decir que es el caso básico, el caso más sencillo de las ecuaciones diferenciales de orden superior. Y bueno, dentro de todo pues son interesantes y relativamente sencillas de resolver. ¿Qué otra cuestión importante acá? Bueno, nada más, hay que integrar sucesivamente. Es un proceso bastante repetitivo, pero sin mayor grado de dificultad. ¿Se podría resolver este tipo de problemas sin aplicar condiciones iniciales? Por supuesto. Y es más, podríamos nosotros resolverlo haciendo integración sucesiva y llevándonos las constantes hasta el final y hacer la sustitución de las condiciones iniciales hasta el final. También se puede y llegaríamos a la misma respuesta. Eso es un caso bien interesante y digamos que también bastante particular, ¿no? Y se puede, por supuesto que se puede, podríamos llegar hasta ahí. Ahora, esto es un preámbulo para estudiar ciertas integrales de orden superior, ciertas ecuaciones diferenciales de orden superior que sí son un poco más, digamos que su solución no es tan evidente y su planteamiento no es tan fácil, ¿no? Tiene algo por ahí bien particular. Entonces, tampoco les diré que las que vamos a ver ahorita son ecuaciones diferenciales de un orden muy alto, ¿no? En realidad vamos a centrarnos en unas ecuaciones diferenciales de segundo orden, que evidentemente no las hemos trabajado hasta este punto, pero que al ser de segundo orden, cualquiera diría que hay que estudiar otros métodos y que esto ya se sale de lo que venimos trabajando, pero vamos a estudiar esas que todavía se pueden bajar de orden para poder ser resueltas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a eso. Veamos de cuáles ecuaciones diferenciales estamos hablando. Entonces, esta parte la vamos a denotar como ecuaciones con variable ausente, ¿no? Entonces, así lo vamos a decir. Esto lo vamos a cambiar de color. Vamos a decir de esta forma, ¿no? Estas son las ecuaciones con variable ausente. Entonces, de igual forma, son un caso bien particular de las ecuaciones diferenciales de segundo orden que pueden ser resueltas mediante, que pueden ser resueltas como ecuaciones diferenciales de primer orden, es decir, pueden ser transformadas o bajadas de orden por un pequeño cambio de variable. Básicamente de eso se trata. Entonces, para ello vamos directamente a un ejemplo. Evidentemente, como lo dice el título de lo que vamos a revisar ahorita, son ecuaciones diferenciales donde hace falta una variable, pero creo que es más fácil entenderlo si lo ilustramos de una sola vez. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Sería un ejemplo 2 para esta sesión. Entonces, vamos a resolver la siguiente ecuación, ¿no? Entonces, decimos resolver x por y2' más y' igual a 4x. Entonces, aquí tenemos esta ecuación diferencial. Obviamente esta ecuación diferencial, a diferencia de lo que hemos venido trabajando, es una ecuación diferencial de segundo orden porque tiene una segunda derivada por ahí. Y a simple vista y así como la tenemos, no podemos aplicar ninguno de los métodos que hemos estudiado, ¿no? Porque todos son específicos para ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, si lo viésemos así nada más, diríamos que pues hasta acá no podemos hacer nada. Pero veremos que este tipo de ecuaciones sí se pueden resolver. Ahora, ¿por qué variable ausente? Entonces, cuando nosotros analizamos la ecuación que nos presentan en el ejemplo, vemos que hace falta una variable. ¿Qué variable es la que hace falta? Bueno, aquí no aparece y. Entonces, nosotros observamos que no aparece la variable y. Entonces, esta sería nuestra variable ausente en este caso.
Para poder resolver, el método consiste en hacer un pequeño cambio de variable. Decimos lo siguiente: y' lo vamos a llamar v. Y una vez que ya tenemos que y' vale v, nosotros podemos decir que y2' debe de ser igual a v', ¿no? Y hasta ahí creo que todo está muy bien. Dicho eso, y asumiendo esto, nosotros podemos reescribir la ecuación diferencial original, es decir, esta ecuación diferencial. Entonces, bajo este cambio de variable, bajo este cambio, se tiene. ¿Qué es lo que se tiene? Bueno, que la ecuación diferencial original se puede ver como x, y en lugar de y2' podemos poner v', y en lugar de y' podemos poner v, y todo esto debe estar igualado a 4x. Ahora, ¿qué es lo interesante de acá? Como ustedes pueden observar, y como todos podemos observar, hemos pasado de un problema que tenía o que era de segundo orden a un problema que ahora evidentemente es un problema de primer orden, el cual ya podemos plantear e intentar resolver por los métodos que conocemos, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Ahora, ¿qué otra cosa podemos ver interesante? Bueno, que obviamente esta ecuación es una ecuación diferencial que se puede resolver de forma muy sencilla. Por ejemplo, nosotros podríamos decir y notar, ¿no?, que aquí tenemos x por v' y luego solo tenemos v. Entonces nosotros podemos decir lo siguiente, que aquí lo que hay es una regla de producto aplicada. Es decir, lo que tenemos ahí es nada más la derivada respecto de x por v, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Si nosotros derivamos x por v, quedaría x por v' más v por la derivada de x, que es 1. Y esto lo podemos igualar a 4x, ¿no? Y no pasa nada. Entonces nosotros podríamos, a partir de esto, integrar ambos lados de la ecuación, y nos quedaría así, ¿no? Integrando en términos de x toda la ecuación, nos quedaría que xv es igual a 4 por la derivada de x, que sería x al cuadrado sobre 2, más una constante de integración c. Aquí se me elimina este 2 con parte de c4, y tendríamos que xv es igual a 2x al cuadrado más una constante c. Despejando v, llegaríamos aquí, podríamos decir, ¿no? Despejando v, se tiene que v es igual a 2x más c sobre x. Y ahora ya podemos reemplazar v. Entonces aquí vamos a ver, reemplazando v, tendríamos lo siguiente. Ya que reemplazamos v, dijimos que v era igual a y', y aquí tendríamos que y' es igual a 2x más c sobre x, ¿no? Y obviamente esta última ecuación diferencial que hemos escrito acá es una ecuación diferencial que se resuelve por integración inmediata, ¿no? Entonces aquí bastaría integrar. Entonces basta integrar. Entonces decimos, integrando la ecuación, tendríamos lo siguiente, ¿no? Y aquí bastaría pues decir que y es igual a la integral de todo eso, que esto sería pues la integral de 2x es x al cuadrado nada más, y la integral de c sobre x es nada más c por el logaritmo natural de x. Todo esto más una segunda constante de integración, llamémosle c sub 1, ¿no? Y ahí está.
Y esta sería nuestra solución general del ejemplo, ¿no? Y esta sería la solución para una ecuación diferencial de segundo orden, donde prácticamente no hemos aplicado mayor cosa que lo que conocemos, integración y nada más. ¿Se podría resolver este ejercicio por otro método? Por supuesto que podríamos, y sería interesante poder resolverlo. Es más, se los dejo como una curiosidad y como un ejercicio que lo puedan resolver por otro método, ¿no? Resolver por un método diferente. O sea, me refiero a en este paso, obviamente. Cuando ustedes tienen la transformación, es decir, cuando ustedes tienen esto, intentar resolver esa ecuación no viendo esta parte, que viendo esto como una derivada, sino por otro método o explorar otra forma de resolverlo. Lo dejamos ahí como un ejercicio. Exploren de qué otra forma se pudiese resolver ese problema. Y entonces, pues, de cierta forma ahí tenemos ilustrado, ¿no?, cómo es que se puede resolver este tipo de cosas o este tipo de ecuaciones diferenciales cuando hay una variable ausente, ¿no? Entonces, bien interesante. Ahora, ¿siempre va a estar ausente la variable y? No. Habrá casos en los que, por ejemplo, hará falta que aparezca la variable x, ¿no? Y bueno, se puede tomar, y la transformación que se toma obviamente es la misma. Vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Qué pasa cuando lo que no está es x en lugar de y? ¿Y qué se hace, no? Entonces veamos un ejemplo ilustrativo también para esto. Y pues espero que vaya quedando claro la idea, ¿no? Muy bien, entonces veamos este segundo ejemplo. Veamos, vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Tenemos 2y por y2' igualado a 1 más y' al cuadrado. Entonces, como se observa o como se podría notar, en esta ecuación diferencial falta la variable x. Entonces, a diferencia del ejemplo anterior, acá no tenemos a la variable x. Por lo tanto, bueno, y alguien se quedaría ahí, ¿no? ¿Y qué hacemos ahora? La misma transformación. La idea es siempre poder bajar el orden de la ecuación y resolver una ecuación de primer orden en primera instancia, para luego regresar o revertir la transformación y volver a resolver otro problema de primer orden. Ahora, ¿esto siempre es posible? No. No en todas las ecuaciones diferenciales de segundo orden se puede. Específicamente esto se puede hacer cuando no tenemos una de las variables. Ahí es cuando se puede hacer ese proceso. Entonces, bien, vamos a aplicarlo. Entonces, lo primero es, hacemos v igual a y', como dijimos. De acá concluimos que v' es igual a y2'. Entonces, bajo esta lógica, la ecuación nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? Aquí nos quedaría 2y por v' igual a 1 más v al cuadrado. Ahí lo tenemos. Y aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, lo que vamos a notar es que esto al final, bueno, se puede reescribir, si quisiéramos, esto de forma equivalente a la forma 2y por la derivada de v respecto de x, que sería v' nada más, por 1 igual a 1 más v al cuadrado. Cualquiera de las dos formas, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, como podemos notar que ahora
aquí como que nos topamos con un problema, ¿no? Porque teníamos una ecuación diferencial de segundo orden que en la cual hacía falta la variable x. Teníamos la variable y, y' y y2'. Y ahora la hemos transformado en una ecuación diferencial de primer orden, sí, pero tenemos un detalle, ¿no? Que ahora tenemos tres variables. Tenemos a y, tenemos a v y pues por ahí está x al final, porque hay una derivada de v. Bueno, está v', ¿no? Entonces tenemos ese problema. Ahora, lo que vamos a utilizar o lo que vamos a analizar es lo siguiente. Tenemos tres variables, entonces ahora tenemos x, v y y. Entonces, por ahí tenemos un problema. Pero, y aquí quizás no serían 2 puntos, podemos decir así. Pero, observemos lo siguiente. La derivada de v respecto de x es igual a la derivada de v respecto de y por la derivada de y respecto de x. Esto es simplemente por regla de la cadena, recuerden, ¿no? Esto es regla de la cadena. Y esto es bien importante, ¿no? Porque al final hay una dependencia de variables acá. Recordemos que v al final pues depende de y, porque le hemos definido como y'. Entonces, pero y a su vez depende de x. Entonces, cuando hablamos de la derivada de v respecto a x, hay que hacer esa construcción, ¿no? Por regla de la cadena. Esto lo tendrían, bueno, se estudia cuando estamos estudiando las derivadas parciales. Cuando ya estamos hablando de cálculo en 2 o 3 variables, cálculo multivariado. Ahí estudiamos las derivadas parciales y ahí se estudia esta propiedad, ¿no? Ahora, nosotros ya sabemos que la derivada, que en realidad la derivada de y respecto de x es y', ¿no? Y y' habíamos dicho que era v, aquí. Y por lo tanto todo esto nosotros lo podemos reescribir de la siguiente forma, como la derivada de v respecto de y por v, ¿no? Nada más. Y bueno, aquí que esto puede tender a confundirse, lo vamos a escribir mejor así, por v. Así lo tendríamos. Muy bien. Ahora, ¿por qué hacemos todo esto? Bueno, porque la idea es quitarnos esta derivada que está acá y reescribir la ecuación de una forma mucho más sencilla para poder resolverla por alguno de los métodos de ecuaciones diferenciales lineales, de primer orden. Entonces, así la ecuación será de la siguiente forma, ¿no? Nos quedará como 2y y en lugar de la derivada de v respecto a x vamos a escribir la derivada de v respecto de y por v. Todo esto igualado a 1 más v al cuadrado. Y como podemos ver, esta nueva ecuación diferencial pues ya es una ecuación diferencial que solo tiene dos variables. Solo tiene y solo tiene a v y obviamente a la derivada de v. Pero este tipo de ecuaciones diferenciales, es una ecuación diferencial de primer orden, ya nos permite aplicarle cualquiera de los métodos que hemos venido trabajando, ¿no? Y solamente pues analizamos la estructura que tiene. Evidentemente esta ecuación se puede ver que es una ecuación donde se pueden separar las variables. Se pueden separar las variables sin problema. ¿Y cómo quedaría si separamos las variables? Decimos así, ¿no? Separando las variables. En este caso recordemos que debemos dejar a un lado las v y al otro lado las y. Si separamos las variables tendríamos lo siguiente. Tendríamos
y lo podemos dejar así como 2v sobre 1 más v al cuadrado por dv de y igualado a 1 sobre y. Nada más. Si integramos toda esta ecuación en términos de y, entonces podemos decir esto, integrando, ¿cómo nos va a quedar esto? Bueno, nos va a quedar como la integral de 2v sobre 1 más v al cuadrado de v igualado a la integral de 1 sobre y de y. Como podemos ver, el lado izquierdo es una integral inmediata, es una integral que se resuelve por sustitución simple, nada más, porque basta hacer el denominador, darle algún nombre, ¿no? Alguna variable, llamémosle s, por ejemplo, y vemos que la derivada es exactamente el numerador, ¿no? Y entonces tendríamos lo siguiente: si resolvemos esas integrales, como les decía, replanteamos esa integral, al final nos va a quedar que eso es el logaritmo natural de 1 más v al cuadrado. Y del otro lado, pues evidentemente también es el logaritmo natural de y, más una constante de integración, que en este caso llamémosle c. Y pues ahí prácticamente ya hemos resuelto gran parte del problema, ¿no? Ahora, para poder quitarnos los logaritmos, porque recuerden que aquí el problema es que no terminamos porque v es y' y tenemos que al final poder llevar todo esto a cuánto vale y. Entonces, para ese proceso es más sencillo hacerlo si podemos quitarnos esos logaritmos naturales. Para ello, obviamente vamos a reescribir esto y podemos aplicar exponenciales y nos quedaría la siguiente forma, ¿no? Nos quedaría como que 1 más v al cuadrado es igual a y por c sub 1. Eso es nada más aplicando logaritmos. Si quieren, aquí lo voy a poner. Aplicando exponenciales, perdón. Exponentes o exponenciales. Llegaríamos a eso. Y de acá nosotros podemos reescribir esta ecuación como 1 más v al cuadrado sobre y igual a una constante c sub 1. Y bueno, esta forma digamos que no nos funciona mucho, pero sí podemos decir que de aquí podríamos despejar v. Y aquí nos quedaría que v es igual a más o menos la raíz de c sub 1 por y menos 1, ¿no? Que eso sería de despejar. Si quieren este paso, omitamos este paso, ¿no? Aquí vamos a poner despejando v, tendríamos esto. Digamos que ahí ya tenemos cuánto vale v. Acá podemos comenzar a revertir las transformaciones. Tendríamos que y' es igual a más o menos la raíz de c sub 1 por y menos 1. Hasta ahí estamos bien. Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿y esto qué pasa aquí? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, lo que vemos es que en realidad esta es una ecuación diferencial de variables separables también, ¿no? Entonces, esta ecuación es de variables separables. Y se puede escribir de la siguiente forma. Podemos escribir esto como 1 sobre la raíz de c sub 1 por y menos 1, todo esto multiplicado por y' igualado a más menos 1. Creo que hasta ahí todo está muy bien. Y ya que tenemos esto, simplemente integramos. Integramos y nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? Como la integral
de 1 sobre c sub 1, la raíz de c sub 1 por y menos 1 de y, igualado a más o menos la integral de 1 de x. Y si integramos todo esto, vemos que pues obviamente la integral de 1 va a ser x, y aplicando ahí una vez más un pequeño cambio de variable y tomando eso como, en lugar de tomar el radical, tomar el radical como la potencia de un medio o menos un medio, aplicando la integral de potencias, al final llegaríamos que todo esto, entonces tendríamos que 2 veces la raíz de c sub 1 por y menos 1 es igual a la integral de 1, que en este caso sería pues más menos x. Esto sería pues x más una constante de integración, llamémosle c sub 2, ¿no? Más o menos. Y ya está, ¿no? Ahí lo tendríamos. Y listo, eso sería. Obviamente aquí no queda de forma explícita, queda con un más menos, pero sí se podría obtener y. Es decir, aquí, siguiendo un proceso algebraico, se puede obtener a y. Lo vamos a dejar ahí por cuestión de tiempo. Creo que el video ya está quedando bastante extenso. Ahora, pero lo que sí quiero que quede claro y no quede duda sobre ello es sobre el proceso, ¿no? Y sobre el método. Este método, que es un método bien interesante, que nos permite resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, pero que cumplen una cuestión bien particular, ¿no? Recapitulando, ¿qué es lo que cumplen estas ecuaciones diferenciales de segundo orden? Que en este caso va a estar ausente algunas de las variables. Y bajo esa lógica vamos a hacer una transformación v igual a y', y a partir de ahí construimos que v' es igual a y2'. Aplicamos la transformación y vemos que podemos transformar el problema de una ecuación diferencial de segundo orden a un problema de primer orden. Y luego, por procesos de integración o resolviendo por algún método de primer orden, podemos resolver para v, y luego podemos reconvertir ese problema a las variables originales y nos vuelve a quedar otro problema de primer orden y volvemos a resolver. Entonces podemos trabajar un problema de segundo orden como el problema de resolver 2 veces un problema de primer orden, o resolver de manera iterativa problemas de primer orden. Y eso es lo interesante del método. Ahora, con esto pues prácticamente cerraríamos lo que es el estudio de las ecuaciones diferenciales de primer orden y las ecuaciones diferenciales básicas de orden superior, para poder adentrarnos a otros tópicos. En este caso, por ejemplo, lo siguiente que vamos a revisar son las aplicaciones de todo esto. Y creo que voy a hacer un pequeño video también específicamente hablando de la ecuación diferencial de Clairaut, porque me parece que es una ecuación muy interesante en la cual se desglosa un concepto bien interesante, que es el concepto de la envolvente, ¿no? Y eso es algo bien interesante porque es una particularidad bien bonita y matemáticamente bien bonita esta ecuación y lo que implica lo de la envolvente, ¿no? Además también nos presenta el concepto, o es una forma de introducirnos al concepto de ecuación de solución singular, lo cual también es bien interesante. Entonces, en el próximo video vamos a revisar un poco la ecuación de Clairaut
Y pues ya con esto, creo que ahí sí ya iríamos terminando con esto y pasaríamos a las principales aplicaciones o algunas de las aplicaciones más interesantes que tienen las ecuaciones diferenciales de primer orden y las de orden superior sencillas como esta, ¿no? No nos meteríamos todavía a las órdenes superior ya más complejas. Entonces, bueno, espero que el video les haya gustado, que el video les sirva y bueno, nos vemos en el próximo video.